Es importante ir a un psicólogo. Es importante que entendáis que todos nos merecemos tener amor, que todos nos merecemos no solamente ser escuchados, sino todos nos merecemos un abrazo, todos nos merecemos una sonrisa, todos nos merecemos el respeto, por supuesto, de tener una relación sana, pero primero con nosotros mismos. Y para eso hay que quitar todos estos miedos, porque recordemos que todo lo que sea rechazo, todo lo que sea frustración es miedo. El miedo al qué, el miedo a la reacción, el miedo al cómo se va a comportar, el miedo al cómo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Esa forma de dudar de ti mismo. Y sobre todo el miedo a expresarme, ¿no? El miedo de no me quiero expresar, porque si me expreso de verdad, no sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a hacer bien. No sé ni siquiera si soy capaz de expresarme bien, ¿no? Además, si ya me quieren, ¿para qué me voy a expresar más? Bueno, pues estas cosas con el tiempo al final hacen que personas maravillosas no puedan establecer una relación profunda. Y esto es importante. Uno siempre tiene que profundizar en su relación. La comunicación, por supuesto que es importante, chicos. Siempre os lo digo, la comunicación es muy importante. Pero los gestos también son importantes. Porque la verdad siempre se descubre una persona. Sobre todo cuando estáis en un momento, por ejemplo, vamos a suponer, en un momento pues de histeria, no es de histeria, ¿cómo se diría? En un momento donde, pues hay nerviosismo, en un momento donde hay incertidumbre, en esos momentos donde las parejas tienen esos vaivenes de altos y bajos, ¿no? Altos y bajos. En esos momentos donde realmente tú tienes que demostrar, cuando tienes mucha presión, quién eres y qué clase de persona eres. Porque recordemos que cuando nosotros, y aunque parezca esto una locura, cuando nosotros hablamos bajo presión, cuando nosotros tenemos algo en la vida en la que estamos muy presionados, en los que no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, no sabemos dónde vivir, no sabemos nada, simplemente estamos perdidos, pero estamos, ¿verdad? Porque todos nos encontramos en un momento de nuestra vida. Eso se llama un momento en el que la vida te da mucha presión, en la que tienes que tomar decisiones en las cuales te puedes equivocar o no. Pero las decisiones que las tienes que tomar con consecuencia. Pues todo en la vida tiene consecuencia, ¿no? Toda decisión tiene consecuencia, toda relación consecuencia. Entonces hay que entender que hay personas que tienen mucha presión en su vida, sobre todo para aquellos que han tenido rechazo por sus padres. Pues no es fácil trabajar con presión, ¿verdad? Bueno, pues hay que entender esto, hay que autoeducarnos a nosotros mismos y entender que nuestro corazón no es de hielo, simplemente que tenemos unos traumas que tenemos que trabajar y que si por gracia encontramos una persona que nos quiera os quiera, de la manera que sois, esa persona te puede leer, esa persona puede ponerse en tus botas, pero si tú no eres capaz de expresar lo que sientes porque no lo puedes identificar y además tienes miedo, y sobre todo tienes mucha presión, lo único que vas a hacer es herir a esa persona y alejarla de tu lado. Hay muchísimas relaciones que han acabado así. Hay muchísimas relaciones que han acabado fatal. Porque uno de los dos, primero, arrastra demasiados traumas, más uno que el otro. Y segundo, el no poder expresar sus sentimientos, las emociones. Esa libertad de expresión es muy importante. Hay que entender que no todo el mundo tiene el corazón de hielo, pero expresar los sentimientos es algo a lo que se tiene que tener coraje, sobre todo hoy en día en cuanto las personas se ríen de tus emociones. Yo creo que es una de las cosas también en la que muchas personas no entienden, y es que hoy en día muchísima gente no expresa sus emociones porque tienen miedo, porque la gente, por desgracia, hay mucho loco y loca en la vida, en la que cuando una persona te dice que te quiere, es capaz de utilizarlo en tu contra. Esas mismas palabras que tú le estás diciendo son capaces de utilizarlas en tu contra. Son capaces de reírse a tus espaldas. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de herirte. El miedo a que nos hagan daño nos hace ser más callados, nos hace ser más prudentes y sobre todo nos hace que reprimamos más las emociones, los sentimientos. Imagínate una persona que le cueste realmente expresarse, si encima encuentra o da con una persona que se ríe de sus sentimientos o de sus emociones, si da con una persona que no puede entender o descifrar qué le pasa.
¿Cómo creéis que podrá acabar una relación así? ¿O cómo podéis que una relación pueda entender? Pues es muy importante. No tengas miedo a expresar tus emociones. Pero si algún momento tienes miedo a expresar lo que sientes, por el rechazo, por lo que sea, es importante, chicos y chicas, que vayáis a un psicólogo, a un terapeuta. Allá en el país en el que estéis, no importa. Es muy importante que entendáis que tenéis que compraros libros de autoayuda, que tenéis que hacer ejercicios de autoayuda. Para esto haré otro podcast. Pero yo creo que la mejor autoayuda que uno tiene que tener es aceptarse a sí mismo. Y lo sé que cuesta mucho porque muchas veces lo digo en mis podcasts. Pero la aceptación es un paso muy importante. Y el perdón. ¿Cómo nos cuesta tanto perdonar a nuestros padres, verdad? Pues cuando una persona todavía sigue teniendo problemas para expresar sus emociones es porque no ha perdonado a sus padres. Y con eso hay que tener cuidado. Porque al final, aunque tú no lo creas, cuanto más mayores los hacemos, más nos parecemos a nuestros padres. Porque es con lo que hemos crecido. Y aunque te dé rabia, vergüenza o frustración, tienes que entender que, bueno, aunque no te quieras parecer a ellos, llevas su ADN. Por eso mismo hay que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. A un psiquiatra no, perdonar, chicos, a un psicólogo o a un terapeuta. Para poder expresar, pues eso, el por qué tenemos esta frustración, el por qué nos seguimos acordando de que cuando hablamos a nuestros padres o cuando, intentamos dar un gesto de cariño, ellos nos repudian o nos rechazan. Es muy importante esto, entenderlo. Para todos aquellos que os habéis sentido, por ejemplo, rechazados, dejadmelo en los comentarios. ¿Cómo han ido las relaciones? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cómo habéis gestionado que una persona os diga, por ejemplo, que os quiere, tal y como sois? ¿Habéis pasado miedo? ¿Habéis pasado incertidumbre? ¿Os habéis paralizado? ¿Habéis mirado a otro sitio? Bueno, pues estas cosas, ahora yo que las entiendo, por supuesto. Cuando era más joven no lo podía entender, Pero ahora sí que lo entiendo, ya que lo estudio también y se observa. Es muy importante entender que a veces una persona no te expresa sus sentimientos no porque no te quiera, sino porque no es capaz, ni siquiera. No sabe lo que quiere, no es capaz de identificar sus emociones. Y con eso hay que tener cuidado, porque con eso también podemos hacer daño a las personas. Y más daño nos hacemos a nosotros mismos. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Muchísimas gracias por escucharme y por llegar hasta el final. Si os ha gustado este podcast, me podéis dar un like. Y si queréis escuchar más podcasts, podéis uniros a mi canal, Lights Out Podcast, María MBA. Cuidaros mucho. No reprimáis tantos vuestros sentimientos, pues pensad que sois únicos y sois personas maravillosas. Y no importa lo que os haya pasado en la vida, no importa cuánto hayan sido vuestros padres, a la final tú tienes la última decisión. Tú tienes la decisión y la fortaleza de poder sacar la mejor versión de ti para poder ser feliz y para poder, por lo menos, construir esa familia, esa vida que tú quieres de ensueño. Algo maravilloso donde solamente hay amor, donde solamente va a haber una relación clara, una relación extensa, con comunicación, donde lo más importante, no vas a sentirte avergonzado, no vas a sentirte que eres menos que nadie, pues te darás cuenta de que con tu presencia ayudas a esta persona y te ayudas a ti. Gracias a todos por escucharme.